Hola mis hermanos y hermanas en Cristo, les saludo con mucho gusto. Soy el diácono Valenzuela aquí en este canal, Jesús en ti confío. La iglesia nos ofrece esta lectura que es la primera lectura segunda de Samuel, capítulo 5, 1:7.10, y después el Evangelio es el de San Marcos, que es el capítulo 3, versículos del 22 al 30. Damos principio con la primera lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron: Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén. Reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Esto le dijeron a David: Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Mis hermanos, comentemos primero sobre la primera lectura y después pasamos al Evangelio. ¿Les parece? La primera lectura nos muestra el momento en que las tribus de Israel se unen para ungir a David como su rey sobre todo Israel. Mis hermanos, después de años de luchas y divisiones, finalmente se produce la unificación. Finalmente llega la unión. Por fin llega la armonía bajo el liderazgo de David. Este evento simboliza la importancia de la unidad y también de la solidaridad entre el pueblo de Dios. David es reconocido como el ungido de Dios y es ungido para gobernar y guiar al pueblo con justicia y sabiduría. Al igual que las tribus de Israel se unieron para ungir a David como su rey, también nosotros estamos llamados. Así como las tribus de Israel se unieron para ungir a su rey David, para alcanzar una unión, para alcanzar una tregua, para alcanzar una pacificación. Así también, mis hermanos, nosotros estamos llamados a unirnos como hermanos en Cristo, como hermanas en Cristo. Y se nos invita hoy a que reconozcamos que somos parte de una misma familia de Dios. Dios nos creó a cada uno de nosotros. Dios sabe el nombre de cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Él nos crió a su imagen y semejanza. Y sin embargo, mis hermanos, tristemente, y me imagino a Dios también con su carita triste, al ver que tantas personas están distanciadas, en tantos hogares hay violencia. Y después de la violencia viene pues digamos, la distancia o viene el distanciamiento. Y entre familias se enfurecen unos con otros, se pelean, se contradicen, en ocasiones por cosas tan insignificantes. Y por esas cositas tan insignificantes que les dan tanta importancia, llegan a separarse hermano contra hermano,
hermana contra hermana, en sí hermanos contra hermanos, tías contra sobrinos, hijos contra padres. Dejan de hablarse no por un día ni por dos, sino por más tiempo, por años, inclusive en algunos casos, en algunas familias. Se necesita la mano de Dios. Se necesita que en cada hogar exista un rey David. Dios nos invita para que en su hogar, sí, en su hogar, a donde está llegando este mensaje, si lo está escuchando en su casa, si lo está escuchando en su trabajo, si lo está escuchando manejando en su auto, en la casa haciendo el quehacer, ahí precisamente debe de estar un David. Piénselo. ¿Quién sería el David de su familia? Indiscutiblemente y sin pensarlo dos veces sería usted. Usted que está escuchando este mensaje es la persona indicada. Es la persona a quien Dios le está hablando el día de hoy. Se necesita que seas un David en tu hogar, que se ponga la paz. David actuaba con mucha sabiduría. Era el más sabio de todos y también el más poderoso, el más rico. Pero todo esto se lo concedió Dios. ¿Sabe por qué? Por su obediencia, por su gratitud, por su amor y por su fe a Dios. Es ahí donde usted debe de entrar al desquite, por así decirlo. Sea un David. Su hogar se está destruyendo. Hay personas ahí en su misma familia que no se hablan. Entonces, actúe como David. Sea un David compasivo, inteligente, para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Hoy es el momento de que usted actúe para poner paz en esa casa. Ok, mis hermanos, pasamos a leer el Evangelio. Y el Evangelio es el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de San Marcos se nos invita una vez más, mis hermanos, este Evangelio de San Marcos va de la mano, compaginando con la primera lectura que acabamos de meditar. ¿Verdad? Se trata de que lo acusan de estar poseído por Belcebú o por Satanás, y que expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús los llamó. Y por medio de comparaciones les explica cómo Satanás
va a expulsar a Satanás. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y mis hermanos, yo voy de nuevo con las familias. A mí me importa mucho las familias. Hay tanta desolación, hay tanta violencia, hay tanta tristeza, hay tantos divorcios por X motivo y se sufre. Más si hay en este hogar pequeños niños, son los que sufren más. Entonces voy de nuevo a tocar o a incluir en mi reflexión a las familias. ¿Ok? Y mencionando lo que dice el Evangelio. ¿Cómo puede Satanás expulsar al mismo Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y aquí les digo lo siguiente, una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, mis hermanos, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata solo. Así podrá saquear la casa, ¿verdad? Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, dice el Evangelio. Sus pecados les serán perdonados y cualquier blasfemia inclusive que ustedes mencionen, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro, un espíritu inmundo. Y el Evangelio de hoy nos deja varios aspectos para meditar, así como el sábado, ¿verdad? Sus familiares decían que, ¿se acuerdan? Que decían que, pues que Jesús estaba fuera de los cabales, fueron a buscarlo a una sinagoga y había tanta gente que dice el Evangelio que no podían ni comer ni él ni sus discípulos. Y sus familiares decían, pues que se lo iban a llevar porque estaba fuera de sí, estaba fuera de sus cabales. Y hoy las autoridades religiosas lo acusan de estar también fuera de, no, pues no fuera de sus cabales, lo acusan de estar endemoniado. Pero vemos cómo Jesús les refuta lógicamente, les contesta esa afirmación que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y por supuesto que todos nosotros sabemos quién es Jesús y nunca pensaríamos algo así, que estuviera poseído por un demonio. Pero esto nos invita a pensar en nuestras actitudes con aquellas personas a quienes no alcanzamos a comprender en sus palabras. Hace un par de minutos les decía que esto más o menos, va más o menos de la mano con la primera lectura, porque la primera lectura habla sobre el rey David, ¿verdad? Que puso paz, puso paz en muchísimas ciudades, logró que las personas lograran comunicarse unos con otros y poder de nuevo tener o disfrutar de una comunidad sana con Dios en medio de ellos. En su familia, mis hermanos, si existe una persona que es una persona que en realidad no cree en Dios o no quiere creer en Dios, por mucho que le hablen de él se rehúsa a hablar y mucho menos a escuchar de Dios. Y esto le da pauta para que él esté actuando de una manera totalmente diferente a todos los de la casa. A lo que me refiero, mis queridos hermanos de este canal, Jesús en ti confío, es que esta persona, por estar lejos de Dios, puede ser una persona deshonesta, puede ser una persona que vive simplemente de la mentira y que dice una mentira para tapar otra. Puede ser una persona que esté también
totalmente distorsionada con su mente por los efectos del alcohol o la droga. Y esto le hace actuar de una manera no muy radical, una manera que es más bien violenta. Es ahí donde está el espíritu mal o el espíritu malo en estas personas que actúan de esta manera. Y tal vez usted lo tenga en su casa, pero usted va a ser, ahí la persona que actúe conforme a lo que dice Jesús o conforme a lo que es o a cómo es Jesús. Pasivo, misericordioso, obviamente el más inteligente del planeta y sobre todo es una persona que solamente da amor. Usted en su casa, si ve que existen personas ahí, ojalá y no sea más de una, que siempre esté dando, por ejemplo, por decirlo así, lata, ¿verdad? Que sea una persona deshonesta, que sea una persona drogadicta, alcoholizada, malhumorada. Esa persona necesita oración. Esa persona necesita que se le hable de Dios. Sí, tal vez no lo va a escuchar inmediatamente, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos seguir insistiendo, seguir predicando la palabra de Dios, como decía ayer el Evangelio, que hablaba de San Juan el Bautista. Cuando fue arrestado, él predicaba la palabra de Dios, o sea, predicaba la verdad y se echó muchos enemigos. Nosotros podemos ser esas personas en nuestro hogar, en nuestro círculo social, que se vea el rostro de Cristo en nosotros, porque si nosotros predicamos la palabra, si vamos a misa todos los días, si nosotros pertenecemos a ciertos grupos de nuestra iglesia, pero nuestros hechos demuestran todo lo contrario, entonces nadie nos va a creer. En este Evangelio Jesús advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Esta blasfemia no se trata de palabras dichas en el calor del momento, sino de un corazón endurecido y cerrado a la obra y la gracia de Dios. Mis hermanitos, es el rechazo obstinado y persistente al Espíritu Santo que es el que nos convence del pecado y nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro camino de fe, ayudándonos a creer en la santidad o a crecer en la santidad y en la comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Que podamos vivir en la luz de la verdad y del amor de Dios, evitando toda blasfemia contra el Espíritu Santo y abrazando la salvación que Jesucristo nos ofrece. Vamos nosotros a continuar echándole ganas en nuestro peregrinar por este mundo de la creencia a Dios nuestro Señor. Digan lo que digan y tope lo que tope. Estamos con Dios. Y si estamos con Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén, mis hermanos. Hasta mañana.